Ya regresamos con más. Me acompaña aquí en el estudio el contador público Martín Rodríguez Sánchez, presidente del Consejo Internacional de Empresarios de Copal, y estamos justamente platicando pues de esta llamada que es muy muy interesante por muchos aspectos. Ya vendrán los análisis después de cómo empata esto con una negociación, ¿no? Cuando tu interlocutor quiere ir por una agenda muy disruptiva y tú tienes que mantenerte en el centro, y cómo lo logras ignorando unas partes, tomando las que sí, construyendo sobre donde se puede construir, etcétera, ¿no? Es muy, muy interesante, pero además también hay otros temas que es importante hablar y tienen que ver con el nuevo sistema penal acusatorio y las consecuencias. Se ha hablado muy poco de lo que esto implica desde el punto de vista de la vida de una empresa. Exacto. Buen día, Rodrigo, Buen día. y buen día a tu público. Como comentaste, y ahorita que platicamos fuera al aire, el tema de esta llamada, yo que represento a los empresarios y que nosotros empezamos a tener llamadas el día de ayer, ya que como se llevó a cabo la interlocución entre el diálogo, lo que nos dejaba ver es que no había ni siquiera un diálogo conclusivo para poder llevar a cabo un tema en específico. Y eso hace que los empresarios que nosotros representamos internacionalmente vuelvan a tener incertidumbre, decir, oye, ¿y el tratado? Entonces sí estaremos atrás de la solución que lleguen a tener las personas que nos representan y representan los países, porque un tema tan específico fue que Trump le dice a Enrique, eso dejémoslo. Yo creo que ya ni hay manera de volverse a reunir. Entonces, lo comentaste bien, yo me acordé ahorita de un video de la maestría de política de gobierno ahí en la UP, que en el tema de negociación entre dos políticos, y aquí no había ningún tema de negociación. Es un tema en donde el presidente de Estados Unidos simplemente está haciendo menciones no concluyentes, pasando de un lugar a otro. En cambio, nuestro presidente manteniendo una postura recta, podría decirse, fue muy bien contestado todos los temas que manejaba, y lo quería volver a regresar a decir, concluyamos un tema. ¿Cómo no vamos a tener las mesas de negociación el día 16 si ya hemos trabajado sobre este tema? Él no contesta y se vuelve a salir. Entonces, es todo un contexto que verdaderamente a inversionistas, empresarios, vuelve a tener incertidumbre. Eso nosotros lo que hemos hecho es dar una confianza para poder decir, dejemos el tratado, dejemos de hablar de una modernización, ni siquiera hablemos del tema renegociación política del tratado, sino hablemos de la modernización que pudiera darse. Y para hablar de una modernización, pudiéramos ir a cada uno de los puntos, capítulos en específico del tratado, para seguir teniendo esos vínculos comerciales. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Por eso esos viajes que hemos hecho a toda Latinoamérica, para poder ver cuáles son los factores que pueden influenciar, hablando como de la llamada, para que se tema y el empresario, el inversionista, detenga el paso que sigue para seguir teniendo esos vínculos comerciales. Y en ese sentido hemos llegado a conclusiones de hacer confianza en el que México, como brazo derecho de Latinoamérica, deje al lado todo este tipo de temas políticos y pueda concretar, siguiendo, por ejemplo, con Guatemala, que tiene frontera con Estados Unidos, tener una gran relación comercial, vínculos que en un momento Que, determinado le den confianza a Canadá y a Estados claro, Unidos, ¿verdad? en su frontera con México, pero y además yo creo que también refleja mucho el trabajo que se ha hecho, tanto, yo lo decía hoy más temprano, no solo la Cancillería, obviamente el gobierno de México, pero también el sector privado, porque hay todo un diálogo muy importante con los empresarios estadounidenses, que finalmente son le dirían en inglés, los stakeholders o los grupos de interés que están presionando a la Casa Blanca para que se mueva al centro, porque si alguien sabe de la interdependencia que hay con México, pues son justamente los empresarios de Estados Unidos, ¿no? Es decir, Exacto. somos un mercado muy, muy, muy relevante y una parte integral de sus cadenas de valor. Entonces, en ese sentido, es muy relevante ese trabajo que se ha hecho desde el sector privado y cómo ese sector privado, como tú lo mencionas y además has encabezado varias de estas misiones, también vinculamos y vemos hacia otras latitudes, en este caso hacia Centroamérica, sobre todo porque entre más México pueda apalancar su liderazgo en la región, su liderazgo económico,
pues más peso en la negociación puede tener frente a Estados Unidos. Y Estoy de entonces acuerdo. ese es un concepto que sin duda no se debe olvidar en esta vinculación, porque pues vivimos en un mundo 100% interdependiente, y en la medida en que México tiene estas áreas de crecimiento y las puede apalancar con Estados Unidos, en esa medida, y con México obviamente como un gran puente, en esa medida tendremos mayores éxitos en este difícil paso que estamos viviendo. Estoy de acuerdo, Rodrigo. Y ese apalancamiento, ese fortalecimiento que México se ha dado la tarea de hacer en toda Latinoamérica ha sido muy bueno, porque incluso veamos el crecimiento, te escuchaba, mencionaste el crecimiento de cada uno de los países, entre ellos República Dominicana, etcétera, crecimientos muy buenos, óptimos, que pueden fortalecer el vínculo México como un brazo potencial apoyando a toda Latinoamérica hacia las otras naciones que tienen o están interesados en nosotros para tener vínculos comerciales o inversión. Y de ahí que en un momento determinado volteemos a seguir viendo a los empresarios de Canadá y de Estados Unidos, que hemos comentado que va a ser muy difícil que se acabe el vínculo comercial. Los empresarios lo han dicho, no es tan fácil volver a encontrar un cliente, un proveedor que cubra con los requisitos que de años tenemos en beneficios para mantener una estructura económica llamando empresa, ¿no? Y el segundo tema que me decías, y sobre esto mismo, este tema que tampoco se ha tocado demasiado, que es la afectación del nuevo sistema penal acusatorio, al sector empresarial le llama demasiado la atención. ¿Por qué le llama demasiado la atención? Pues por los cambios que ha habido y que en un momento determinado no se consideran ya como delitos graves, y que puede ser que si en este momento pudiéramos hablar corrupción o delincuencia organizada en varios de los sectores, puede ser afectada para la inversión o para el empresario. Este tema yo incluso hemos tenido nosotros pláticas en el sector automotriz y en el sector energético, gasolineros y demás, y comentan, dicen, ¿por qué no se ha tocado este tema? Porque en un momento determinado nosotros como empresarios que hemos metido a gente en la cárcel que tiene que ver con las finanzas internas de las empresas, y ahí está metida la inversión, está metido el empleo, está metida la parte de poder apoyar una economía de un país, dicen, no vemos que en un momento determinado nos apoye el gobierno. Entonces yo dije, bueno, hay que ver que sí hay un apoyo, porque hubo en este caso la legislatura 59 se postó que deberían de volver a revisar, porque eso va a afectar el que digamos que en un momento determinado no son delitos graves el homicidio culposo, el daño a la propiedad, el ejercicio ilegal del servicio público, el robo sin agraviante, el allanamiento de morada, los delitos contra el ambiente, la discriminación. Pues si nos vamos entonces a querer tener una economía más saludable, finanzas internacionales más saludables, deberíamos de ver qué tanto va a afectar para que mañana indirectamente, no estamos hablando ni de política, estamos hablando de los especialistas corporativos que van a decir si sí es conveniente seguir aquí mismo invirtiendo o no, que en un momento determinado vengan inversiones, ¿no? Por supuesto. Pues Martín, siempre un gusto platicar contigo. Nos vemos el próximo viernes por aquí hablando de estos temas. Sin duda, momentos muy, muy interesantes los que estamos viendo. Muchas gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Nos vemos.